Hola, hola, mis queridos amigos, hermanos. Qué alegría el poder estar nuevamente juntos para estudiar la palabra de Dios. Estamos en el estudio de la lección de la escuela sabática. En este trimestre el título es Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y durante esta semana estamos llevando adelante un estudio que lleva por título Cómo afrontar las deudas. Un tema sumamente práctico. Y nos va a sorprender cómo la palabra de Dios también tiene un mensaje especial para aquellos que se encuentran endeudados, que están pasando por un momento difícil y sin duda la Biblia tiene consejos sabios para nosotros. Pero antes vamos a hablarles acerca, mis hermanos, de este concurso Kahoot con 5 preguntas claves de la escuela sabática. Les animo para que entren, mis hermanos, y participen de estas preguntas claves para consolidar nuestro aprendizaje. La semana anterior tuvimos también participantes y aquí están los nombres, me gustaría compartirlos ahora. En el cuarto puesto tuvimos a ver, quiero darme espacio para poder leer quién fue, ¿no? Está nuestro hermano Juan. En el quinto puesto estuvo, ahí hay unas siglas, EMP, felicitaciones a ambos. Tercer puesto, Abner Josué. Segundo puesto, William y Gustavo en el primer puesto del estudio. Felicitaciones a aquellos que estuvieron dentro del podium, destacando en el desafío de las preguntas claves. También quiero mandar un saludo muy cordial para mis hermanos que siempre escriben, dan algunos comentarios. Te animo para que puedas comentar. Te animo para que puedas también suscribirte a este canal de estudio de la palabra de Dios. Nuestro propósito es alcanzar la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Ahí está Juan. Un saludo para Juan, para Estela, para Golar, Jaime, Marlo, Fabián, que fueron los que nos escribieron. Y les deseamos, queridos hermanos, que ustedes continúen profundizando en el estudio de la palabra de Dios. En el Facebook tuvimos también algunos hermanos que nos han saludado. Ahí está la hermana Norma Cárdenas, saludos para ella. Claudia Moscoso, qué bueno, mi hermana. Segundo Reyes, Hernán Huanca, Miriam Silo, Abraham García. Nuestra hermana Pamela Centurión, también saludos, y a todos los hermanos de Cayaltí, trabajamos ahí durante un año, maravilloso en ese lugar. Mónica Jordán, Taíña Sánchez, Mónica Jordán, que también otra vez escribe, y Clorinda Sandoval. Saludos para todos ellos, queridos hermanos, qué alegría que puedan conectarse con nosotros a través de las redes sociales. Entonces, vamos a ir al estudio de esta semana. ¿Cómo afrontar las deudas? ¿Será que en este momento estamos estudiando la palabra de Dios con alguien que se encuentra sumamente endeudado? Quiero decirte que la Biblia tiene un mensaje especial para ti en este momento. A través de este estudio veremos principios bíblicos en relación a cómo afrontar las deudas. Vamos entonces por el motiva y veamos lo que es la deuda, ¿no? La deuda es una palabra que ninguno de nosotros nos gusta, ¿no? Nadie de nosotros nos gusta tener alguna deuda, estar debiéndole a alguien. Estuve buscando en el internet cuáles son los países que tienen las más grandes deudas del mundo en este momento. Y aquí yo les comparto la lista de los países más deudores. Miren, países más deudores del mundo. En el primer lugar de los países más deudores del mundo está el Japón. El Japón debe el 237% de su PBI. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer que todos los japoneses en todo el año trabajan y producen 100. La suma de todo lo que produce Japón, los ciudadanos japoneses, es 100. La deuda que tienen los ciudadanos japoneses es 237. Es decir, deben 2 veces más que aquello que producen durante un año. Así que es en este momento el país más endeudado del mundo, Japón. Hay otro país que es un país bastante pobre, ¿no? En Sudán del Sur, del África, que debe 207% de lo que produce. O sea, produce 100%. Produce 100 soles, vamos a decir, en nuestra moneda, y debe 207 soles. Grecia, vamos a decir, el total de los griegos produce 100 soles
El total de los griegos deben 176 soles. Y así, mis hermanos, ¿no? Está el Líbano, está Italia, está Cabo Verde, Portugal, Barbados. Son países que tienen las deudas más grandes hasta el año 2019. Qué terrible, un país que esté endeudado. Todo lo que los ciudadanos producen en un año no es suficiente para pagar la deuda que tienen. Pero si nosotros vamos ahora a nuestro vecindario, ¿no? Vamos a América del Sur para ver cómo estamos por aquí en el aspecto de la deuda. Miren ustedes lo que vamos a encontrar. Los países de América Latina. En Venezuela, la deuda es el 307. De todo lo que producen, si todo lo que producen es 100, todo lo que deben es 307. O sea, el triple de lo que producen. El triple de su salario, el salario combinado de todos los venezolanos, ellos deben el triple. Qué terrible, ¿no? En Brasil, ellos producen 100 y están debiendo 91%, ¿no? O sea que si todo lo tuviesen que pagar, apenas tendrían que vivir con el 9% por ahí, ¿no? Con el 8%, porque la mayor parte deuda pública. Bolivia debe 86% de lo que produce. El Salvador debe 82% de lo que produce. Argentina debe el 74% de lo que produce. Y así, me gustaría ir a ver curiosidad, para ver cómo está el Perú. Estamos yendo ahí en la parte baja, y, es decir, el Perú debe 34,4% de lo que produce. Esto quiere decir que si todos los peruanos producimos 100 soles, vamos a decir, si todos los peruanos producimos 100.000 soles, entonces tenemos como deuda 34.000 soles, hasta que es un poco manejable, ¿no? Pero imagínate, si tú tuvieses un sueldo, un salario de 10.000 soles, más o menos estarías debiendo 3.400 soles, ¿no? Ese es aproximadamente el dato que viene desde Perú. Qué feo es tener deudas, ¿no? Y hay países que tienen deudas enormes. Hay países que tienen deudas manejables. ¿Cuándo es que sucede esto de las deudas grandes de los países? Cuando el país gasta mucho más de lo que recauda. Cuando todos los ciudadanos pagan sus impuestos. Pero el gobierno dice, no es suficiente el pago de los impuestos, necesitamos gastar más. Cuando gastan más de aquello que ingresa de impuestos, entonces viene el problema. Tienen que pedir prestado para poder hacer los gastos en aquello que le faltan, y cuando piden prestado terminan endeudados, y entonces cuando hay malos manejos económicos, los países terminan debiendo más de lo que producen, ¿no? Y como estamos viendo, hay ejemplos graves realmente en nuestra región. Ahora, imagínense ustedes, mis hermanos, qué es lo que pasaría si nosotros vamos a la palabra de Dios. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar una parábola, quizá del deudor más famoso de las parábolas de Jesús. ¿Se acuerdan de la parábola de los dos deudores? Bueno, aparece en la palabra de Dios, ¿no? Un hombre debía, dice la Biblia, 10.000 talentos. Está ahí en el libro de Mateo capítulo 18. Debía 10.000 talentos. Para que tengas una idea, si traemos los 10.000 talentos para nuestro tiempo, ¿sabes cuánto estaría debiendo este hombre? Este hombre, con 10.000 talentos, en el tiempo de hoy estaría debiendo 110 millones de dólares. 10.000 talentos del tiempo antiguo equivale a 110 millones de dólares, ¿no? Unos 430 millones de soles, ¿no? Esa es una deuda enorme. Imagínate qué se puede hacer con esa cantidad. ¿Qué es lo que este hombre había hecho para que cuando el rey empiece a hacer cuentas, tenía 10.000 talentos de deuda? Es decir, trayendo para nuestro tiempo era una deuda impagable. Y sin embargo, la historia bíblica nos dice que este hombre fue perdonado de la gran deuda que tenía. Debía 110 millones de dólares y el rey le perdonó la deuda. La historia bíblica no termina de esa manera, ¿no? Sino que nos habla que cuando este hombre sale, empieza a encontrar a alguien que le debía a él. La Biblia dice que eran unos 500 denarios. ¿Cuánto equivale 500 denarios? ¿Cuál era la deuda que él tenía? 500 denarios. Un denario representa el salario que recibía un trabajador por un día de trabajo. Un día de trabajo. Ahora, en nuestro tiempo, ¿cuánto se le paga a un trabajador por un día de trabajo? Vamos a pensar así en promedio unos 50 soles. 50 soles
el pago de un trabajador por un día de trabajo. Pero lo que el otro hombre le debía eran 500 denarios. Es decir, tendríamos que multiplicar 500 por 50. ¿Y sabes cuánto era la deuda que le tenían? Era de 25.000 soles, trayendo para nuestro tiempo. Le debían 25.000 soles. Era una deuda, ciertamente era una deuda grande, ¿no? Pero no era impagable. Este hombre se le había perdonado una deuda de 430 millones de soles y no podía perdonar una deuda de 25.000 soles. Eso es lo que nos dice la parábola. Mis queridos hermanos, las deudas debemos huir de ellas como de la lepra. La Biblia nos tiene principios muy claros en relación con las deudas. Por eso, mis hermanos, es que muchas veces este problema de las deudas destruye los hogares, destruye la paz, destruye la tranquilidad. Y hay personas posiblemente que están asistiendo, tú mi querido hermano, quién sabe, estás viendo este video y estás pasando por un problema de una deuda tan grande, que hasta tienes miedo de salir de tu casa. Yo recuerdo una hermana que me decía, pastor, tenemos una deuda, le debemos aquí, en todas partes tenemos deuda, le debemos al que vende los abarrotes, le debemos al que vende la leche, le vendemos en todas partes. Pastor, yo ya no puedo salir de la vergüenza. Cuando está viniendo alguien que sé a quien yo le estoy debiendo, yo me cruzo al otro lado, yo trato de irme, estoy escapándome siempre, no me gusta esta vida. Una hermana que estaba tristemente con una gran cantidad de deudas. Así es, mis queridos hermanos. Las deudas son problemas de personas, son problemas de países, son problemas de comunidades. La deuda es un problema generalizado. ¿Será que la Biblia tiene algo que decirnos respecto a las deudas? Sí, tiene mucho que decirnos respecto a las deudas y en esta semana se da una visión panorámica acerca de lo que la Biblia dice sobre las deudas. Entonces vamos, mis hermanos, para estudiar la palabra de Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 7 nos deja un principio claro acerca del uso del dinero, del buen uso del dinero. Miren, el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. Si tú tomas prestado, debes darte cuenta que te vuelves en un siervo, te vuelves en alguien que va a depender de alguna manera de aquella persona que te ha prestado. Entonces la Biblia nos habla en varios pasajes que debemos tener mucho cuidado, supremo cuidado, para no poder caer en las deudas. Veamos entonces la visión panorámica de la lección de esta semana. En primer lugar, veamos esta primera parte de la lección que nos habla de los problemas con las deudas. ¿Cuántos podrán estar endeudados, mis hermanos? Hay alguien que de repente aquí está pasando por un problema financiero terrible de las deudas. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Miren ustedes cuando la palabra de Dios nos habla sobre las deudas. Dios le habla a la nación de Israel, al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Miren esta linda promesa. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Mira, qué impresionante. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para la nación hebrea, para sus hijos del pueblo de Dios? El Señor quería, mira, tú vas a prestar a otras naciones. Tendrás bendición, tendrás prosperidad, tendrás trigo, tendrás alimentos, de tal manera que otros vendrán y tú podrás prestar. Pero tú no vas a pedir prestado a nadie, tú vas a cuidar tus finanzas, vas a ser una nación próspera. Ese es el gran deseo que Dios tiene para las naciones en general, para el pueblo de Dios en particular y para ti, mi querido hermano, para ti y para tu familia. Dice la Biblia, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es, mi querido hermano, cuando vienen las deudas, dejas de tener salud, porque tu alma no prospera. Cuando vienen las deudas, no puedes dormir. Cuando vienen las deudas, no tienes paz. Parece que alguien te está persiguiendo. No tienes tranquilidad para salir de un lado para otro. Dios no quiere eso para los cristianos. Dios no quiere eso para ti, mi querido hermano. Él quiere que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera. No es solo bendición para nuestra alma, no es solo bendición para nuestras emociones, para nuestros pensamientos, para nuestro mundo interior. Es bendición material también.
Y eso significa que no podemos estar nosotros endeudados. Y hay principios bíblicos que nos ayudan a prevenir esa tragedia. En 1 Timoteo 6, 9 y 10 dice lo siguiente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Dónde está la raíz de todos los males? En el amor al dinero, no en el dinero, en el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La codicia, dice la palabra de Dios, hace que algunos se extravíen de la fe. La codicia hace que algunos sean traspasados de muchos dolores. Hay personas que hasta se enferman por las deudas que tienen. No tienen depresión, tienen angustia, ansiedad porque están viviendo presos de las deudas. Cuán bueno es vivir en paz, con tranquilidad, sabiendo que no tenemos ninguna deuda, sabiendo que tenemos controlado el aspecto financiero de nuestra vida. Miren ustedes, la palabra de Dios, mis hermanos, nos habla acerca de algunas razones por las que las personas entran en falencia económica. Primera razón por la que las personas entran es que hay personas que quieren vivir más allá de sus posibilidades. La persona la persona gana 1.000 y quiere vivir como si ganase 1.500. El primer mes tiene un déficit de 500 soles, porque gastó 500 más. El segundo mes tiene otros 500 más, ahora son 1.000 soles de déficit del primer mes y ahora del segundo mes, porque la persona quiere vestir a la moda, quiere el último zapato, quiere vestirse como el último grito de la moda, ¿no? Y entonces los zapatos, si el vecino tiene carro, también quiere carro, si el vecino tiene una patineta bonita, su hijito, tú también quieres comprar a tu hijito, tiene un celular bonito, entonces también otro celular. Entonces no vivimos de acuerdo a nuestra realidad y queremos vivir una realidad ficticia que no tiene que ver con nuestros ingresos. Primera razón para endeudarse es que no vivimos de acuerdo a nuestros ingresos, creamos expectativas falsas. Segunda razón, dice la lección de escuela sabática, es la codicia, el egoísmo. Esa es una razón poderosa por la que muchos pierden el equilibrio financiero. Y también hay una tercera razón que podría ser válida, ¿no? Cuando sobreviene una tragedia, cuando por ejemplo alguien se enferma en tu familia y tienes que pagar una cuenta enorme por la salud, y entonces allí sobrevienen préstamos, sobrevienen deudas. O sea que no siempre las deudas tienen que ver con algunas cosas negativas, ¿no? Con el excesivo gasto en cosas suntuosas o con el hecho de la codicia o el egoísmo. Hay razones a veces que son perfectamente entendibles, ¿no? Alguna enfermedad, alguna tragedia, algún incendio, también pueden llevar a la falencia a una familia. Sea cual fuese el origen, mis hermanos, de una deuda, podemos recurrir a la palabra de Dios para poder resolver ese problema que son las deudas en nuestra vida. Muy bien, veamos, mis hermanos, ahora cómo seguir consejos piadosos. ¿De qué manera nosotros podemos enfrentar el tema de las deudas? Primero debemos entender que hay un principio básico, un principio que debemos tenerlo siempre como una directriz en nuestra vida financiera, que nosotros debemos colocar en el primer lugar a Dios y ser fieles en los diezmos y en las ofrendas. Y si somos fieles en lo que le pertenece al Señor, vamos a ser fieles también en la administración de aquello que el Señor reserva para nosotros, del 90% que Dios reserva para ti. No tenemos que tener en cuenta, como dice Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No hay manera. No, tenemos que colocar primer lugar de nuestra vida a Dios. Y entonces después vendrán las riquezas. Miren ustedes primero en Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Saben, mis queridos hermanos, el gran problema para muchas personas es que se inventan necesidades, que no están satisfechos con aquello que tienen. Cuando Cristo viene a tu corazón, coloca paz en tu vida.
coloca un sentimiento de bienestar, de prosperidad en tu corazón. Hay muchas personas que sienten que si ellos viven una vida en la que no compran, no consumen, no adquieren artículos suntuosos o artículos que parecen innecesarios, entonces no se sienten bien consigo mismos, ¿no? Y quieren tapar ese vacío del corazón comprando cosas. Y entonces viene la última moda en la cartera, yo quiero tenerlo, ¿no? El último televisor, el más bonito, yo también quiero tenerlo. Entonces, estamos amando lo material. Por eso que el Señor me dice, mira, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por supuesto que los bienes materiales son necesarios, pero el primer lugar en nuestra vida es para Dios. Entonces tenemos paz, tenemos tranquilidad y ya se nos quita la compulsión de andar comprando cosas para satisfacer nuestro vacío interior. Resolvemos el tema espiritual, entonces resolveremos también los temas financieros, mis hermanos, ¿no? Luego aquí tenemos otra declaración muy interesante, ¿no? Se habla acerca en Eclesiastés capítulo 4, versículo 8, de aquel hombre que está dispuesto de trabajar y trabajar. Dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, está mirando siempre las riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Es decir, no todo tiene que ver con la ganancia financiera. Hay personas que están detrás de ir generando, generando y viven vacíos, viven insatisfechos y piensan que trabajando más, teniendo más dinero, entonces ellos se sentirán mejor, se sentirán satisfechos. Y querido hermano, el dinero jamás puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Y si hay personas que están llenando, tratando de llenar eso, ¿sabes lo que pasa cuando una persona está tan empeñada en la codicia, en poder amasar fortuna, en dinero? ¿Sabes qué es lo que sucede? Bueno, normalmente lo que sucede es que la persona empieza a explorar caminos equivocados para poder ganar dinero. Por ejemplo, es un comerciante. Y yo recuerdo que había un hombre que conocí, que él era dueño de una ferretería, algo así, ¿no? Y vendía cemento. Y entonces, ¿qué es lo que hacían esta gente del cemento? Bueno, lo que hacían, ahí estaban las bolsas de cemento, entonces tenían una técnica para, sin romper la bolsa de cemento, colocar allí un aspirador. Y entonces sacaban el cemento de allí, una porción de la bolsa, que estaba toda selladita, quedaba toda sellada, pero con una técnica especial, sacaban una parte de cemento y lo iban juntando en otra bolsa. Y sacaban de otra bolsita y juntaban en esa bolsa. Un poquito de cada bolsa iban sacando. Y entonces después salía una bolsa completa, la cosían totalmente y era una bolsa que había sido sacada de las otras bolsas. Y entonces de esa manera se ganaba unos cuantos soles más, ¿no? ¿Te imaginas cuando las personas se den cuenta de lo que está haciendo, de que es deshonesto, irán a comprarle? Ya no. Y si podrás engañar a la persona la primera vez, pero una vez que se dé cuenta, nunca más te va a comprar. Va a buscar a alguien que sea fiel, a alguien que sea honesto, a alguien que tenga ética, ¿no? Así, querido hermano, no te enfoques en ganar dinero, ganar, ganar, ganar a toda costa, haciendo hasta cosas ilícitas, malas, que no pertenecen a la ética cristiana. No, 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 porque las personas están nubladas por el deseo de ganar el dinero. No. ¿Sabes lo que el énfasis que debes colocar en tu vida es a Dios en primer lugar? Mira a Dios en primer lugar. Dios transforma tu vida, transforma tu corazón. Y entonces un corazón transformado hace que tú seas una persona ética, ética en el precio, ética en la atención a las personas, en la atención al consumidor, ética. Y como eres una persona ética, te transformas en una persona confiable. Y las personas confiables generan muchos amigos. Y seguramente esos amigos querrán hacer negocios especialmente con esa persona ética, con esa persona confiable. Porque una vez que descubren a alguien que los engaña, no más quieren hacer negocios. Por lo tanto, la transformación que Dios opera en tu vida transforma tu corazón y te hacen una persona confiable. Y seguramente, si eres una persona confiable, muchas otras personas querrán hacer negocios contigo. Y de esta manera también aumentarán tus ingresos. Pero no porque estabas detrás del dinero y entonces una locura. No,
sino porque has sido transformado por el poder del Señor y ahora eres una persona confiable y todo el mundo quiere hacer negocios contigo. Ahora, vamos mis hermanos, entonces, a esta declaración que encontramos en el voto bautismal. Cuando se habla acerca de la ética, el primer punto es nuestra fidelidad con Dios. El Señor le habla de una deuda que había en Israel. ¿Robará el hombre a Dios? En el voto bautismal, en el punto número 9, mira lo que dice esta declaración. ¿Crees en la organización de la iglesia? ¿Es tu propósito adorar a Dios y sostener a la iglesia con tus diezmos y ofrendas, con tu esfuerzo personal y con tu influencia? Como adventistas del séptimo día, todos dijimos que sí. En el momento en que fuimos bautizados, levantamos la mano y allí se nos decía, es tu propósito adorar a Dios, sostener a la iglesia con diezmos, con ofrendas, con tu esfuerzo personal, con tu influencia. Tú dijiste sí. Es el voto que diste, mi querido hermano. Hiciste el voto de ser fiel al Señor. Permanece fiel al Señor. Cuando el Señor está en el primer lugar de nuestra vida, entonces nosotros empezamos a recibir la transformación que hace de nosotros personas con las cuales todo mundo quiera hacer negocios. Y seguramente el que tiene esa ética de trabajo tendrá muchas personas para poder hacer negocios. Vamos a ver ahora esta pregunta clave, ¿no? ¿Cómo desendeudarse? ¿Cómo liberarnos de las deudas? ¿Hay alguien que está en deuda? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para liberarnos de las deudas? Ya vimos el principio clave allí, ¿no? Proverbios capítulo 22, versículo 7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. No prestes, huye de la deuda como si fuese la lepra. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. No, porque cuando la avaricia está en el corazón, entonces uno quiere comprar más, más compulsivo y termina endeudado, termina una vida financiera. O dice, la avaricia está en el corazón y viene alguien y te presenta un negocio fantástico, ¿no? Mira, vas a ganar 100% en un día, vas a tener una tremenda ganancia. Entonces me meto porque yo quiero tener esa ganancia y en un día pierdes todo tu dinero. ¿Ah? Porque por la avaricia, ¿no? Por el deseo de ganar compulsivamente. Hay muchas personas que se apresuran, se atolondran con aparentes ganancias y después pierden todo lo que habían tenido. El camino para poder prosperar en la vida tiene que ver con trabajo duro. Trabaja duramente, trabaja con constancia, con perseverancia, con determinación, trabaja. Segundo, ahorra. Una porción de tu trabajo tiene que ser ahorro. Entonces, trabaja fuerte, pero ahorra. Vaya dejando cada tiempo. Y hay aplicaciones en los bancos que nos ayudan a ir separando cada vez el dinero de nuestro salario. Va ahorrándose y va hasta que después ahorras. Entonces, ese dinero que ahorres, úsalo no para gastar, sino para invertir de manera que puedas obtener réditos de esa inversión. Por ejemplo, estás ahorrando, pastor, entonces compro mi carro. Bueno, el carro no es una muy buena inversión. El carro te va a generar ciertos gastos, hasta hay impuestos que tienes que pagar, ¿no? Si tú tienes suficiente dinero, compra el carro. O si vas a hacerlo trabajar como taxista, entonces realmente trabajo, compra el carro. Pero si tienes que elegir, por ejemplo, entre un terreno o un carro, compra el terreno. ¿No? El terreno más adelante va a adquirir valor y cada vez el tiempo va pasando y va a tener más valor. El carro cada vez va pasando y cada vez va deteriorándose y cada vez te va a costar más. Si lo necesitas para el trabajo, perfecto, pero como inversión no es bueno. Veamos entonces estos consejos que nos da la palabra de Dios. Primero, la premisa es sencilla y hay 3 pasos, dice la lección de escuela sabática. La premisa es, primero, ten un compromiso con Dios de ser fiel en devolver su santo diezmo para alcanzar su sabiduría y su bendición, para que puedas tener un discernimiento de aquello que puede servir para una inversión. O cómo utilizar bien tu dinero. Dame sabiduría, Señor. Tengo dinero, tengo un sueldo y las cosas no me alcanzan. Parece que estoy gastando mal. Y entonces siéntate y empieza a ver tus ingresos, tus egresos. ¿Qué es lo que puedo hacer cuando ya tengo deuda? 3 consejos que encontramos en la lección de escuela sabática de esta semana. Primer consejo es moratoria de deudas adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Dejar de lado de conseguir más deudas. Si ya estás endeudado, mi querido hermano, no es una buena idea
que continúes endeudándote más, ¿no? Es como aquel que está cavando un pozo profundo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer para salir del pozo? Lo primero que tiene que hacer es dejar de cavar, porque si continúa cavando, el pozo se va a hacer más profundo. De la misma manera, si estás endeudado, para poder salir de las deudas, primera cosa que tienes que hacer es dejar de endeudarte, ¿no? Algunos tienen la brillante idea de pedir prestado aquí para pagar esto de acá. Y entonces ahí hay interés, ¿no? Y entonces ahí se te va encareciendo. Entonces terminas pagando acá, pero entonces tienes que pagar ahora esto. Ahora tienes que pedir otro préstamo para terminar repagando acá. Y otro para... Entonces se te hace la vida financiera un infierno. Y literalmente hay personas que hasta ya le pierden el gusto a la vida por el tema de las deudas. Y hay hogares que han sido destruidos por el tema de la deuda. Entonces, mi querido hermano, ten cuidado con eso. Primero, deja de endeudarte. Moratoria de deudas adicionales. Segundo, un pacto con Dios. ¿Cuál es este pacto? Ya hemos dicho que primero es el compromiso de ser fiel en los diezmos y ofrendas, pero aquí hay otro pacto. Este pacto con Dios, decirle, Señor, ayúdame a pagar mis deudas. Ese es el pacto. Cuando tienes deudas, lo primero es no hacer deudas, pero una vez de no hacer más deudas, ahí dile, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, Señor, para pagar todas mis deudas. Voy a hacer un refinanciamiento, Señor. Voy a vender algunas cosas que tengo allí y que es necesario que yo pueda primero pagar mis deudas. Y entonces de repente tienes un terreno, vende ese terreno. De repente tienes un auto, ¿no? Que no está generando sino pérdidas, entonces ahí tienes. Y entonces paga tus deudas. Pero haz un pacto, decirle, Señor, ayúdame a pagar todas mis deudas. Y tercer punto, empieza a pagar, ¿no? Lo que podrías hacer es un ranking de las deudas que tienes. ¿Cuáles son las principales deudas? A veces la principal deuda tiene que ver con los préstamos bancarios, ¿no? Hipotecas. Pediste dinero para comprar una casa. Entonces tienes una deuda por 20 años. Tienes dinero para poder comprar un carro. Ahí va a ir otra deuda por bastante tiempo, ¿no? Entonces hay una cantidad de deudas. Haz una suma de las deudas que tienes. Y ahí abajito, abajo las deudas de cada día, ¿no? Las deudas que siempre estás adquiriendo. Muy bien, empieza pagando las deudas pequeñas. Empieza ahí, cuidando, paga poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿no? Está atento para que tus deudas más grandes también, ¿no? Si ya son muy grandes, anda al banco y dile quiero refinanciar. Busca una manera, ¿no? Pero empieza a pagar haciendo un pacto con Dios y sin generarte nuevas deudas, mi hermano, ¿no? Y entonces a lo largo del tiempo, un día podrás reunir a toda tu familia y decirle, pagamos nuestras deudas, pagamos totalmente nuestras deudas, gracias a Dios, hemos tenido victoria. Esa es una victoria tremenda cuando uno sale del mundo de las deudas en las que ha caído. También en la lección de escuela sabática se nos habla acerca de las fianzas y del enriquecimiento rápido. Ahora hay muchas personas que salen con fórmulas para hablarnos acerca de enriquecimiento rápido. Por ejemplo, el hecho de una persona pedir al banco y te pide que seas su garante. ¿No? Mira, apreciado hermano, mira, yo necesito pedir un préstamo en el banco, pero por favor, tú sé mi garante. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál sería tu respuesta, mi hermano, si algún miembro de la iglesia que está todo necesitado te dice, bueno, con un préstamo se arregla mi vida financiera, porque puedo hacer un tremendo negocio, pero no me garantiza, el banco no tengo yo crédito. Hermano, puedes ser mi garante. Mira lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 6, 1 y 2. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca. Has quedado preso por lo que dijiste, porque dijiste ser garante, ahora te has quedado preso. Te volviste un garante, dice. Y has quedado preso en los dichos de tu labio. Qué cosa, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado para poder erigirse en un garante, en un fiador ante el banco. Sí, yo me voy a hacer cargo de la deuda. Yo no de la deuda, yo voy a ser garante. Cuidado con eso. Saben que hay un altísimo porcentaje de personas que garantizaron algún préstamo, que terminaron pagando el préstamo sin disfrutar para nada del dinero que el préstamo había generado, ¿no? Proverbios capítulo 6, versículo 3, ahí mismo dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. No caigas en el ser fiador, ya que has caído en la mano de tu prójimo.
Ve y humíllate y asegura de tu amigo, ¿no? ¿No? Y dice, señor amigo, no, 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 por favor, ya no, no quiero entrar en este trato. Esto parece cruel, ¿no? Pero realmente, mis hermanos, es sabio el no constituirse en garante de las deudas de otras personas. Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El que se apresura en los negocios, el que cree que puede ser rico de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces dice, un tremendo negocio, no hay pérdida, ¿no? Son muy contadas las ocasiones en las que uno puede hacerse rico de la noche a la mañana, ¿no? Muy, muy extraño, ¿no? La regla general es el trabajo duro, el ahorro y la buena inversión. Trabajo duro, ahorro y buena inversión, ¿no? Entonces, esa es la manera de poder salir a flote en nuestra vida financiera. Trabajo duro, ahorro, inversión. Eso ayuda para que uno pueda salir a flote en su vida financiera. 1 Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántas personas han sido traspasadas de muchos dolores porque o se constituyeron en fiadores o garantes, ¿no? Muchos dolores, porque hicieron un negocio, porque dice, voy a ganar bastante rapidito, sin pensar la locura, ¿no? Todo su dinero traspasados de dolores. Entonces hay que tener, mis hermanos, mucha responsabilidad para poder usar y gastar nuestro dinero. Miren ustedes, ¿cómo deberíamos responder a un hermano de iglesia si se acerca para pedir que firmes una carta de garantía? ¿Cuál sería la respuesta? Mira, tu respuesta debería ser, la Biblia dice que nunca debo hacer eso. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia me dice que nunca me debo hacer garante o fiador, ¿no? Por favor, comprende que la Biblia nos impulsa a ayudar a los necesitados, pero no debemos hacernos responsables de sus deudas. Es decir, si hay un hermano que está necesitando y tú quieres ayudarle, perfecto. Dale el dinero que está necesitando. Hermano, mire, no te voy a prestar. Te regalo, hermano. Te regalo. Ahí, ¿no? Entonces, si nace de tu corazón hacerlo, haz. Pero no, dice la Biblia, no te hagas fiador. No te hagas cargo de las deudas de la persona. Sería estar irresponsable con tu propia familia, mi hermano, ¿no? Entonces, es clara la palabra de Dios. Hay que ayudar a los necesitados, pero de manera inteligente, de manera sabia. Tú puedes ayudarle a través de comida, a través de bienes materiales que está necesitando tu hermano, a través de una donación que puedes hacer que te nazca el corazón de ayuda, ¿no? Y no esperes ninguna retribución. Yo me acuerdo que había un hermanito que llegaba y encontraba al pastor. El pastor venía de visita y entonces el hermano decía, pastor, me da 10 soles, por favor, para mi comidita de esta semana. 10 soles. El pastor le daba 10 soles, ¿no? Y entonces todos los sábados venía, pastor, me da 10 soles. Y el pastor dijo, esto ya está mal aquí, ¿no? Esto no está funcionando. Así que en cierto momento el pastor pensó en una estrategia y le dijo, mira, pasa lo siguiente. Ahora no te voy a dar 10 soles, ahora te voy a dar 50 soles. ¡Oh, qué bien! Dice el hermano. Te voy a dar 50 soles. Pero esta vez no es un regalo, esta vez es un préstamo. Te voy a dar 50 soles, pero como préstamo. En cuanto puedas, tú me lo devuelves. Oh, está bien, yo se lo devuelvo, pastor, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, el hermano nunca más se acercó a pedirle prestado, pero también nunca pagó esos 50 soles, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos, mis hermanos, en relación con el dinero. No, no podemos estar siendo irresponsables con el fruto de nuestro trabajo, con la bendición que el Señor te ha dado. Si quieres ayudar, ayuda de corazón. Da una donación, amén, perfecto. Pero la Biblia nunca te ha llamado a que te hagas cargo de las deudas de tus hermanos. Y eso es bíblico, como estamos viendo hasta ahora. Muy bien, ahora finalmente se habla acerca de los límites para ciertos préstamos que puedan haber. Es cierto que hay
momentos en los que sí hay préstamos que podríamos decir que están justificados, ¿no? Miren, la propia palabra de Dios se habla acerca de préstamos, pero se dice también un límite. Deuteronomio 15.1. Deuteronomio 15.1 dice lo siguiente: cada 7 años harás remisión. ¿Qué quiere decir esto? Cada 7 años perdonarás las deudas. ¿Mm? Si hay alguien que te está debiendo, que no pase 7 años. Así que si tú vas a prestar, entonces que no sea tu deuda más de 7 años. Porque después de 7 años perdona la deuda. Una persona no puede deberte eternamente, ¿no? Y además también si una persona debe y le ha colocado cierto interés, cuando ya pasan varios años, ya ha pagado varias veces lo que ha recibido, ¿no? Entonces eso ya es usura, y no debe haber usura en el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, aquí la palabra de Dios nos habla de un perdón de las deudas. No puede ser que las personas te deban eternamente. Llegué a una iglesia, mis hermanos, en que los miembros de iglesia para construir habían pedido un préstamo. Mala idea. En la mente de los hermanos, un préstamo, firmamos todos aquí y vamos pagando el préstamo. Dijeron, todos vamos a pagar. Eso es al momento de pedir el préstamo. Pero una cosa es al momento de pedir el préstamo y otra cosa es al momento de pagar el préstamo. Cuando yo llegué a esta iglesia, los hermanos que habían pedido un préstamo de unos 2.000 soles en aquel tiempo, ya habían pagado 4.000 y todavía no terminaban de pagar la deuda. Habían pagado ya el doble y todavía no terminaban de pagar la deuda, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue conversar con la persona, le dimos un dinero final allí para que quede contento, pero dijimos ya no podemos seguir pagando, ya la deuda se pagó, hasta aquí nomás, y entonces terminamos con esa deuda, mis hermanos. No pueden ser eternas las deudas, no, no, los intereses se acumulan, generan interés y entonces no. Jamás hagas préstamos de esa naturaleza, ni para dar a una persona ni para recibir. No, eso es usura. Y un cristiano no puede andar con ese tipo de prácticas. Y ahora después la Biblia dice también la manera como tiene que haber remisión, ¿no? Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Es decir, había un límite para las deudas. Ahora bien, si un hermano, tú piensas, pero si el hermano no había pagado ni la mitad y ahora ya hay que perdonarle, bueno, lo que sucedería es que finalmente se colocaría punto final a esa deuda. Pero ¿eso qué significa? Que esa persona seguramente en el futuro nadie estaría dispuesto a prestarle, ¿no? Esa persona perdió totalmente el crédito. Nunca más va a tener la cara de poder ir a pedir el dinero. Así que si uno asume la deuda, hay que ser un buen pagador también, ¿no? Hay que ser fiel en nuestros pagos, porque por eso es que es necesario primero tener en cuenta bien, pensar 10 veces antes de entrar en una deuda. Del extranjero demandarás el íntegro, el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Está hablando acerca de ese séptimo año de perdón de las deudas, ¿no? Ahora, ahí también, miren, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones. El pueblo de Israel tenía una riqueza que tendría que prestar a otras naciones. Mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. ¿Cómo se ejerce el dominio? Cuando yo le pido prestado, vamos a decir, yo pido prestado a otra persona, yo de pronto me hago siervo de esa persona, ¿no? No es cierto, ya no es una relación horizontal con esa persona, ya de pronto yo estoy en una situación desventajosa frente a esa persona. Entonces, yo debo pensar mucho antes de entrar en una deuda. Eso es lo mismo con los países, ¿no? Los países toman deudas, 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 gastan más de lo que tienen, ¿no? Me dicen, gasta acá, gasto por allá, gasto por acá, gasto una cantidad de gastos. Deuda externa, que se transforma en deuda eterna. Y eso sucede y viene en crisis y viene una cantidad de problemas para los ciudadanos cuando un gobierno gasta más de aquello que tiene, ¿no es cierto? Muy bien. Dice, en un mundo ideal no habría préstamos ni deudas. En un mundo ideal. Pero como no vivimos en un mundo ideal, puede haber momentos en los que sea necesario pedir un préstamo. Solo asegura de tener las mejores condiciones posibles y la mejor tasa de interés disponible. Luego pide lo mínimo que necesitas y paga lo más rápido posible para ahorrar en costos de intereses. Es decir, hay momentos en los que pedir un préstamo se hace necesario.
¿no? Hay momentos, por ejemplo, un préstamo de estudios, por ejemplo, un préstamo por temas de salud, por ejemplo, un préstamo hipotecario, pero bien pensado. Hay razones, sí. La Biblia no cuestiona eso, pero sí hay que tener en cuenta. Pide la menor cantidad posible, pide la mejor tasa de interés, busca las mejores condiciones para hacer tu pago. No imagines lo que puedes ganar, sino tienes que estar sujeto a lo que ganas actualmente. No dices, en 3 años voy a ganar tanto y voy a poder pagar. No, ¿cuánto ahora tú tendrías que dar para poder pagar? Sea realista. Cuando uno construye castillos en el aire, cuando viene la realidad, los castillos se derrumban y tu economía está por el suelo y tu familia tiene una economía por el suelo. Cosa terrible, mis hermanos, que no puedas alimentar a tus hijos, que tengas problemas con la esposa. Cosa terrible. Evita todo eso. Piensa bien cualquier paso que tengas que dar en el aspecto financiero. Entonces, vamos ahora sí al resumen de esta semana. Rápidamente los principios. Hemos aprendido el día domingo, los que quieren enriquecerse, así tienen el corazón para enriquecerse, dicen, caen en tentación y lazo, caen en muchas codicias necias y dañosas, hunden a los hombres en destrucción y perdición. El que quiere enriquecerse a toda costa. No estoy hablando acerca de aquel que quiere prosperar con su trabajo honesto, trabajo duro, trabajo persistente en el tiempo. Seguramente un trabajo persistente, ahorro y buenas inversiones van a hacer que esa persona prospere y eso no está mal. Lo malo es cuando nosotros tenemos un corazón eh, de avaricia, de codicia, ¿no? Que quiere enriquecerse en el más corto paso posible y para eso no nos importa pisotear al resto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, todo eso viene a ser terribles consecuencias. Estemos atentos a eso, mis hermanos. Luego la palabra de Dios me dice, no se pueden servir a dos señores. Coloca a Dios en el primer lugar. Que las riquezas no estén en el primer lugar de tu vida. Cuando las riquezas están en el primer lugar de tu vida, entonces se trastorna todo. Hasta eres capaz de hacer cosas ilegítimas, ilegales para poder alcanzar esa riqueza. No es una riqueza con bendición. Entonces, querido hermano, sé fiel a Dios primero. Y colocando a Dios en el primer lugar, las cosas tendrán cada una su propio lugar, su propia prioridad. También hemos visto otro versículo en Hebreos 13:5, en los que se dice allí en este versículo, vuestras costumbres sean sin avaricia. Aquí se habla de costumbres. ¿Qué son las costumbres? Las costumbres son los hábitos, ¿no es cierto? ¿Y qué es un hábito? Un hábito es un acto que se repite, un acto que se repite. Entonces, lo que está diciendo la Biblia es, vuestros actos repetitivos sean sin avaricia, sin codicia, sin el deseo de enriquecerse así de cualquier manera, a cualquier costo. No, sino sé un trabajador honesto, mi hermano. Sé un trabajador disciplinado. Anda guardando, anda ahorrando. No creas que te vas a hacer rico de la noche a la mañana. No. Eventualmente puede suceder. Han habido casos. Eventualmente puede suceder. Pero cuando el resultado es trabajo, cuando el resultado es ahorro, cuando el resultado es de inversión, entonces no solamente será bendición para ti, sino será bendición para la siguiente generación tuya, tus hijos, para la siguiente generación, tus nietos. Será bendición tras bendición, porque sembraste el hábito. Y más importante que la propia riqueza son los hábitos que producen la riqueza. ¿Cuáles son los hábitos que producen la riqueza? Estamos mencionando repetidamente tres. Primero, primer hábito que produce la riqueza, trabajo duro. Segundo hábito que produce la riqueza, ahorro. Tercer hábito que produce la riqueza, inversión adecuada, inversión pensada, inteligente. Invertir lo que vas ahorrando. Y entonces de esa manera podrás ir adelante en tu vida financiera. Dice allí, debe estar contento con lo que tenéis ahora. Sé contento. Gracias, Señor, por lo que he alcanzado ahora. Continúame bendiciendo, Señor. Y cada día anda creciendo. El Señor tiene una promesa. No te dejaré. Tú podrás decir, el Señor es mi ayudador. Siento su promesa, porque estás siguiendo los principios de su palabra. Veamos aquí. No seas aquí de los que se comprometen, de los que salen por fiadores de deudas. No te apresures, mi hermano, a ser garante, que a veces vas a terminar pagando tú la deuda. No, si eres garante de alguien allí, tú terminas pagando la deuda.
Entonces, ¿qué beneficio hay ahí? No es una actitud cristiana. Hasta la Biblia dice, no hagas eso. ¿Ah? Así que hay que estar muy atentos con estos consejos, ¿no? A veces no seguimos los consejos, queremos hacer lo que a nosotros nos parece y terminamos reventados, nuestras finanzas por los suelos, nuestro hogar dividido, destruido, simplemente por no escuchar el consejo de la palabra de Dios. Y también, mis hermanos, aquí ese momento de remisión de las deudas, ¿no? Se nos habla acerca del perdón de las deudas. Ese séptimo año, el año de remisión, cada uno perdonará a su deudor. Le dirá, hermano, ya no necesitas pagarme más, allí suficiente. Todo el préstamo que hizo, y no lo demandará, y será motivo para alabar al Señor, ¿no? Si llega un momento que tu hermano ya pasó un tiempo suficiente y ya te canceló incluso en la parte que le correspondía, quizás podemos nosotros también hacer un acto allí de humanidad, ¿no? Y pidiendo al Señor que nos dé fuerza y sabiduría y decirle, mi hermano, ya no necesita pagar más, ¿no? Hasta aquí es suficiente. Pero claro, si yo soy aquel que debo, yo debo estar, hermano, si yo debo 10 soles, no estoy contento, no puedo dormir si debo 10 soles, ¿no? No puedo dormir si debo 50 soles, hasta que termine de pagar esa deuda, ¿no? Entonces, no puedo también estar fallando a la persona que confía en mí. Tenemos que ser solícitos para poder cumplir con las deudas que hemos adquirido. Bien, vamos entonces por el aplica, queridos hermanos. Aquí encontramos una pregunta. ¿Qué podrían hacer tu iglesia local y tú para ayudar a los miembros a aprender a manejar las deudas o a los problemas financieros en general? Una de las razones del endeudamiento viene a ser la ignorancia, ¿no? Quizá la principal razón viene a ser la ignorancia. Entonces, mi querido hermano, debemos estudiar los principios de administración financiera. A veces ni en los colegios se enseña esta cuestión básica, ¿no? A veces los colegios enseñan una cantidad de cosas irrelevantes para la vida, pero no enseñan administración, por ejemplo, de las finanzas. No les enseñan los puntos básicos para poder tener finanzas equilibradas a los muchachos. Entonces en la iglesia se puede enseñar, ¿no? Yo recuerdo una hermana que daba sus seminarios, una hermana que era una pequeña empresaria, que tenía su lista de seminarios y tenía otras hermanas ahí, y tenían todos los miércoles una reunión de artesanías. Y las hermanas hacían sus artesanías ahí y después vendían. Y muchas personas así aprendieron a sostenerse financieramente. Muchas hermanitas que el esposo no le alcanzaba el dinero, ellas empezaron con sus propias manos también a generar riqueza y mayores ingresos para su familia. La iglesia podría hacer eso, ¿no es verdad? ¿Qué tal hacer unos seminarios? ¿Qué tal hacer unos talleres para que nuestros hermanos puedan tener mayores ingresos? Eso no está errado, ¿no? Incluso recuerda lo que Cristo le dijo a aquel que recibió 5 talentos. El que recibió 5 talentos y entregó otros 5 talentos más, Jesús le dice, bien hecho, hiciste bien, hiciste una buena inversión. Usaste bien el dinero que yo te dejé. Bien hecho, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿no? Así que, queridos hermanos, si el Señor nos confía, lo poco que nosotros tengamos, hagamos un uso sabio y administremos sabiamente, porque cuando somos fieles en lo poco, el Señor nos irá colocando en mayores responsabilidades. Y vamos entonces con la parte final, mis hermanos, que es la parte del CREA. Responde las siguientes preguntas. Y ahí está el QR. También pueden encontrar ahí en la descripción del video un link para entrar a las 5 preguntas. Entra y responde, mi hermano, para consolidar tu aprendizaje de la lección de escuela sabática. Bien, mis hermanos, de esta manera llegamos al final. Te invito a suscribirse, te invito a colocar también ahí la campanita, ¿no? Para recibir las notificaciones de nuestro canal. Así que un gran abrazo, que Dios te bendiga, mi querido hermano.